Saludos, bienvenidos a su programa Palabras y Frases de la Biblia. Y es muy importante escuchar y entender cuáles son esas frases y esas palabras de la Biblia para marcar una diferencia notable de lo que dicen las Escrituras y de lo que normalmente hablamos. Te saluda William Ascanio y hoy vamos a hablar de una palabra que todo el mundo sin excepción lo dice y repite, sabiendo o no sabiendo su significado, y esa palabra es amén. Amén, sentido etimológico como se utilizó en el Antiguo Testamento y su nuevo significado en el Nuevo Testamento. Amén en hebreo, amén proviene de la raíz semítica en, que significa ser firme, estable, fiable, seguro, digno de confianza. De esta misma raíz derivan palabras hebreas como emuná, que significa fe, fidelidad, confianza, y emet, que significa verdad. El sentido etimológico fundamental es, por tanto, verdaderamente. Eso es lo que quiere decir en esa raíz. Verdaderamente, ciertamente, así es, que así sea, o es firme, seguro. Expresa afirmación, asentimiento y confirmación de algo como verdadero y fiable. Uso en el Antiguo Testamento. Aparece unas 30 veces en el texto hebreo. Se empleaba principalmente como respuesta coral o individual de confirmación, especialmente en contextos litúrgicos, covenantal, de alianza y de juramento. Número 1. En Deuteronomio 27, 15 al 26, el pueblo responde amén. Dijeron todos juntos, después de cada maldición pronunciada por los levitas y las bendiciones que también habían de haber, aceptando la justicia y certeza de la declaración que se decía, y ellos decían o confirmaban de lo que se estaba leyendo, diciendo amén, decían todos. Número 2. En Números capítulo 5, versículo 22, se hacía un rito de la mujer sospechosa de adulterio. La mujer dice amén, amén, como confirmando de cierto lo que se tenía que realizar si ella faltaba con su pecado. Número 3. Aparece al final de secciones de los salmos, por ejemplo, Salmos 41:13, Salmos 72:19, Salmos 89:52, y en contextos de alabanza, como en 1 de Crónicas capítulo 16, versículo 36, y Nehemías capítulo 8, versículo 6. Número 4. En Isaías 65:16 se habla del Dios de amén, traducido a veces como Dios de verdad, subrayando así la fiabilidad divina. En el Antiguo Testamento funciona casi siempre como respuesta afirmativa a palabras dichas por otro o como cierre, no como introducción a un discurso propio, sino como una confirmación que lo oído es verdadero, justo y que se acepta plenamente. Así sea, es cierto. Es decir, cuando alguien hablaba, digamos un profeta o alguno de autoridad, el pueblo simplemente decía amén en coro en el Antiguo Testamento. Uso y nuevo matiz en el Nuevo Testamento. La palabra se transliteró al griego como amén y se conservó sin traducir. Aparece más de 100 veces y el uso más distintivo y novedoso es el de Jesús. Él lo emplea con frecuencia al comienzo de sus declaraciones, algo sin paralelos claros en el judaísmo contemporáneo. En los evangelios sinópticos, amén, os digo, significa traducido tradicionalmente como de cierto os digo, de cierto os digo, o en verdad os digo. Número 2. En el Evangelio de Juan, de forma enfática y doble, amén, amén, os digo, de cierto os digo. En verdad, eso también lo quiso decir afianzando esa respuesta. Aparece unas 25 veces en Juan. Este uso inicial no responde a algo ya dicho, sino que garantiza de antemano la verdad y autoridad de lo que él mismo va a pronunciar. Subraya que sus palabras son absolutamente fiables porque proceden de él. Otros usos en el Nuevo Testamento. Número 1. Al final de oraciones, doxologías y epístolas, como una confirmación, ellos decían que así sea.
Número 2. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, Jesús mismo es llamado el Amén, el testigo fiel y verdadero. Número 3. En contextos litúrgicos y de asentimiento, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 14 versículo 16. En resumen, etimológicamente y en el Antiguo Testamento, afirmación de firmeza, verdad y aceptación es lo que quiere decir así es, que así sea. En el Nuevo Testamento, especialmente en labios de Jesús, conserva ese sentido de certeza, pero adquiere un matiz de autoridad absoluta y garantía anticipada de la verdad de sus propias palabras, y también se aplica a Cristo mismo como el Amén. Hoy se sigue usando en el judaísmo, el cristianismo y el islam como amén, como el sentido de asentimiento, y que así sea. Si quieres saber más de ello, pues búscalo en tu Biblia. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Recuerda darnos un clic en la campanita y que Dios te bendiga.